reforma fiscal. Por favor. Era la primera pregunta que te iba a hacer. Reforma fiscal, la manera más fácil de verla es un enfoque del ingreso y del gasto. Como es fiscal, estamos hablando del Estado. ¿Qué se ingresa? ¿Cómo se gasta? Y yo creo que aquí el gobierno comenzó, como bien dijeron en la presentación que hizo el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, enumerando cuáles eran los controles de gastos. Déjame decirte, en mi opinión profesional, y lo he escrito así, no me convencen. ¿Por qué? Porque lo primero que tú hablas es de una ley de control responsable del gasto, pero esa ley no tiene castigo. Yo no creo en ley que no tiene castigo. ¿Es inefectiva entonces? No, porque realmente la violación estaría en manos de un juicio de quienes, de los políticos que son los mismos que manejan el gobierno. Entonces es como decir, bueno, yo violo la ley y yo voy a poner mis hijos a que me juzguen. Eso no es efectividad, primero. Segundo, se enuncia un plan de recortes y fusiones que, si usted lo detalla, y hay ya trabajos muy serios, te das cuenta que el ahorro económico es casi insignificativo para la magnitud. Cuando tú hablas de que tú quieres un 1.5% del PIB, unos 122, 125 mil millones, y que tú puedes producir un programa de ahorros a base de fusiones que lo que te va a dar es, en el mejor de los casos, 22 mil millones, es una quinta parte de lo que tú necesitas. Eso no es un programa efectivo. E inclusive tú miras las instituciones y parece más un plan para preservar empleos a base de fusiones de entidades que realmente ahorro. Porque tú no viste fusionar el Ministerio de la Mujer y la Juventud, tú no viste cerrar el Instituto del CASABE. O sea, hay un sinfín de posibilidades más que pudo haber hecho el gobierno y me pareció que fue muy limitado. Entonces, en reforma fiscal, yo creo que lo primero que tenemos que observar es que la intencionalidad de controlar y de eficientizar el gasto ha sido lo mínimo. Y vamos a hablar, ¿verdad?, a seguida de lo que está aconteciendo. Sí. Pero mi visión era totalmente diferente y te lo voy a poner en número fácil. Vamos a ver. Tú persigues un 1.5% del PIB. ¿Con qué fin? Con reducir el peso de la deuda dentro del total del presupuesto, que se está llevando la cuarta parte de todos los ingresos. Entonces tú quieres más ingresos para reducir eso. Tú no me has hablado que tú quieres reducir la deuda, que es otro punto que queremos hablar más adelante, porque se nos pone como motivación, pero tú mira todos los argumentos presentados y no hay un centavo dedicado a reducción de la deuda. Lo que hay es la declaratoria anual de aporte para capitalización del Banco Central, que no se cumplieron en estos cuatro, ni en los cuatro anteriores, ni los cuatro anteriores. Por eso digo intencionalidad. Entonces, bueno, tenemos eso en primer lugar. Y cuando tú observas que lo que se estima, tú ves ya se depositó el proyecto de presupuesto, tú no ves dónde que está ese control y esa eficientización del gasto. Y mi punto de vista es, si tú tienes una evasión de cerca, se estima 52%, anoche escuché a Jaime Aristi decir 57%, como quiera que lo mida, estamos hablando de que la evasión representa un 4% del PIB. Estamos hablando que exenciones, si miramos la ley, el proyecto de ley, perdón, se habla de recortar al cine, de recortar la industria, pero es tímido. Cuando tú miras cuánto es el sacrificio fiscal, fue muy tímido. Pero supongámosle que usted pueda recortar esa exención en 1% más. Y caemos en el tercer componente, que es el que más me ha asombrado de este proyecto, que es la informalidad. Más de la mitad de la actividad económica del país se realiza en la informalidad, por consiguiente no contribuye a la tributación, no paga impuestos. Y usted mira este proyecto y por ningún lado tú ves un esfuerzo. Muchos estudiosos como yo esperábamos una propuesta con un monotributo o alguna otra figura. Para que esa parte pasara la formalidad y se ampliara la base de regulación. O se esperaba una imposición de un sistema electrónico de facturación que evitara los escapes. Escribí en esta semana
que si era opción del consumidor el que se le pusiera una factura al RNC. ¿Por qué? Porque la empresa factura, tú no tienes RNC, pone su RNC propio, lo calcula y se puede quedar con ella, más en las operaciones en efectivo, en las que van por tarjeta u otros medios electrónicos, pero en el efectivo ni hablar. Entonces, ¿en qué país del mundo el consumidor es el que elige? ¿Usted quiere RNC o no? Entonces yo realmente, Khalil, esperaba medidas más por ese camino que por simplemente gravámenes para imponer aumentos en los ingresos. Tan fiscalista de recaudación, sino lo que existe cumpla su papel. Sin embargo, la realidad... Muy bien. Lo primero en lo concreto, se depositó anoche, el proyecto de ley. Nosotros pudimos accesarlo, tenemos amigos que nos comparten esas informaciones, creen en nuestra seriedad y la capacidad de análisis, pero son 54 páginas y muy denso. Eso es lo primero. Pero faltó el cálculo de qué era el resultado de esas medidas. No está. No está. Por lo menos en las 54 páginas que se depositó en el Congreso, yo espero que lo primero que haga la comisión a la que sea asignada este documento para estudio es exigir, bueno, ¿cuánto usted espera producir por estas eliminación de exenciones? ¿Cuánto usted espera recibir por este cambio del impuesto a la propiedad? O sea, no hay un cálculo de ver cuál es el efecto. Si uno lo ve a priori, y cuando digo a priori, déjame calcular cuánto fue la exención para la ley de cine, cuántos fueron los aportes de Proindustria, usted suma las exenciones, porque se habla de turismo, se habla de Confotur, pero es mucho más amplio. El turismo tiene exención de los operadores, o sea, lo leí anoche y parece que lo que es nada más Confotur, porque hay un segundo elemento, y es que si esto fuese aprobado como está, ¿por qué el gobierno dice que será efectivo 1 de enero? Porque hay que hacer los reglamentos y los mecanismos de aplicación, sin embargo, que son tan importantes y a veces más peligrosos que los contenidos de la ley. Sin embargo, Frederick Vergese, como economista dominicano preocupado por el tema económico nacional, ha dicho, por solo decir algo, David Gibre, presidente hace una hora... Opino igual que los industriales, que dice que es injusto, los adocines que no se va a volver a firmar. Veía esta mañana los refrescos que le van a aumentar el costo por azúcar, vi los asociados, todos están gritando. Yo creo que eso es parte de la táctica, porque de hoy en adelante viene la negociación, vienen los cabilderos, viene el lobby, viene el intercambio, o sea, va a venir ahora este rejuego en Congreso que no necesariamente asegure que lo que se depositó es lo que se va a salir. ¿Tú sientes que los ricos tienen...? No sé si cabe exponerlo así. Lo que yo sí pienso, y esto es muy claro, es que una reforma fiscal tiene principios, y uno de esos principios es equidad y otro la facilidad. ¿Es equitativo este proyecto? No. Hay un recargo demasiado grande para mí sobre la clase media. Vamos para allá. Es un crimen coger el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que ya estaba fijado en 9 millones y pico, y venir y bajarlo a la mitad, 5 millones. Eso es un crimen, porque usted va a poner la cantidad de personas que tienen viviendas de 6, 7, 8, 9 millones, de repente usted le está clavando. En mi caso particular, yo tengo mi vivienda, excede por mucho el monto de los 9 millones, yo voy a seguir pagando porque lo pago, pero voy a pagar más. Porque antes, si mi vivienda costaba 20 millones, deducía 9 y pagaba por 11. Ahora yo voy a pagar por 15. Pero espérese. Hablemos del impuesto simplificado para personas independientes. Vamos para allá, pero me ha dicho el director de Impuestos Internos que no es posible. O sea, yo no tengo ninguna objeción, siempre y cuando no sea la autoridad fiscal la responsable. Y que esa apreciación esté en manos o del colegio de arquitectos, de alguna entidad no vinculada, porque si no el recaudador sería juez y parte. Y si usted lee las 54 páginas, en ningún lado pone en manos de tercero, lo pone en manos de la autoridad fiscal. Entonces yo ahí no puedo estar de acuerdo. Pero tengo un problema, porque bien es cierto que si mi vivienda se adquiriera hoy, costaría el doble. Lo cierto es que la que yo tengo ya tiene 16 años de depreciación.
Entonces eso hay que tomarlo en consideración. Yo vivo ahí diríamos en el perímetro entre Morales y Piantini, y tengo un apartamento, aquí no tengo por qué decirlo, que hace 16 años costó 280,000. Posiblemente tú vas a comprar ese nuevo y te va a costar 400. Sí. Pero si yo fuera a vender el mío, yo con suerte le saco 250, porque el que compra va a tener que arreglar la cocina. O sea, vamos también a sincerizar. Es un punto de vista muy importante. Para comenzar estas rebajas en Casa de Campo y en Punta Cana. O en Naco y en Piantini. Porque déjame decirte, honestamente, yo estaba pensando anoche, y aquí tenemos que ser sinceros, sí. Tenemos amigos y allegados, que el mínimo